¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero bendecirlos con esta palabra. Antes que la lámpara se apague, Dios hará algo. Vaya conmigo a Samuel 3:1 y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Importante, ¿eh? Dormir en el templo de Jehová, en la presencia de Jehová. ¿Dónde estaba el arca de Dios? Dice. El arca de Dios se encontraba en el lugar santísimo, por lo tanto Samuel estaba durmiendo en el lugar santísimo, en la presencia, en el Shekinah de Dios. Mire qué importante, en donde él había escogido dormir, en el templo. Y sigue diciendo el versículo: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Fíjense que la vida del profeta Samuel estaba enmarcada completamente por la oración. De hecho, su madre, que no podía tener hijo, era estéril, oró a Dios para que el Señor del cielo le concediera a su hijo. Y si el Señor le concedía un hijo, ella lo entregaba para el servicio, para la administración en el templo de Jehová. Lo dedicaba a él, lo consagraba al Dios del cielo. Fíjense la importancia de una madre orando en tiempos de desesperación. La pregunta, hermanos, que cabe aquí es: ¿has orado alguna vez en tiempos de desesperación? Yo creo que sí, tanto usted como yo hemos orado en tiempos en donde hemos estado desesperados, en donde no hemos visto señales de Dios en favor nuestro, en donde no hemos visto soluciones, no hemos visto salida, y nos desesperamos y estamos en tiempos difíciles, de circunstancias contrarias a nuestra vida, tormentas sobre nuestra vida, y ahí estamos, en medio de eso estamos orando. Hemos orado en esos tiempos. Y fíjense que tanto usted como yo podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová, porque Dios en medio de esa circunstancia nos escuchó y nos dio la solución y nos dio victoria en medio de todos nuestros problemas. Eso pasó con la mamá de Samuel. Dios le dio la victoria, le concedió un hijo en medio de su esterilidad. Qué tremendo el Dios que tenemos. Tenemos un Dios tan poderoso que no lo detiene una matriz cerrada. No, para nada, hermano. Tenemos un Dios sobrenatural. Fíjense que le pusieron Samuel porque Samuel significa lo pedí a Jehová, o también significa Dios escucha. El nombre es importante, lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero fíjense que este tiempo en donde nace Samuel era un tiempo de escasez de palabra. Era un tiempo de escasez de visión. Era un tiempo en donde el sacerdote Elí estaba ya viejo, ¿cierto? Y estaba ciego, estaba quedando ciego. Pero no solamente de su vista física, sino que también de la vista espiritual. Estaba quedando ciego, hermano. Se estaba apagando. Sí, el sacerdote ya se estaba apagando. Y lo peor, que sus hijos, los hijos del sacerdote, eran un desastre. No podían continuar con el sacerdocio de su padre. Fíjense que en 1 Samuel 2:12 nos dice las características de esos hijos. Dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Esa era la característica de los hijos de Elí. Entonces, en medio de toda esa circunstancia y todo ese ambiente, antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llama a Samuel. Sí, porque la ley decía que la luz debería estar siempre y continuamente ardiendo. Siempre debía estar prendida la luz ahí en el tabernáculo, en el templo de Dios. Debía estar prendida. Y esa era la obligación del sacerdote, mantenerla encendida. Ese era el deber, que nunca se apagara. El deber del sacerdote era que nunca se apagara esa luz en el templo. Pero fíjense que ya Israel estaba atravesando una crisis espiritual tremenda, hermanos. Y el sacerdote Elí, como les decía, estaba viejo, ciego, pero además ya estaba acostado en su recámara. Poco podía moverse, pareciera, ¿verdad? Y en medio de todo eso, Dios llama a Samuel. ¿Y acaso no fue así contigo, hermano?
¿Acaso no fue así contigo, hermana? En medio de toda tu crisis, Dios te llamó. En medio de tu escasez, Dios te llamó. En medio de una vida perdida en delitos y en pecado, Dios te llamó. Hermanos, Dios nos llamó en medio del foso cenagoso, hermano. Desde ahí nos sacó el Señor. Desde ahí nos llamó. Teníamos una vida que no valía, hermano. Una vida que estaba perdida, que estaba destituida de la gloria de Dios, pero Dios nos llama desde ahí. Antes de que la lámpara se apagara. Fíjense que cuando llama a Samuel, el Señor nos hace ver en estos versos algunas características de Samuel. Y esas características son también atingentes a nuestra vida. Fíjense que la primera característica que podemos ver es que Samuel servía a Dios. Y el texto dice que el joven ministraba en el templo de Jehová. Y cuando dice que Samuel ministraba, en realidad la palabra ministrar viene del hebreo charat y significa servicio. Era un servicio que estaba entregando Samuel a Dios mismo. Ahora, ¿cómo podemos entender que un joven estaba ministrando en el templo de Jehová? Que estaba sirviendo al Dios del cielo siendo tan joven. Bueno, es que su madre lo dedicó desde jovencito, desde niño, lo dedicó al servicio del Señor y lo entregó al templo, al servicio del Dios del cielo. Desde que dejó de amamantarlo, lo entregó ahí, al servicio de Jehová. Entonces, podemos entender que Samuel creció, no en su hogar, creció en el templo de Jehová. Y fíjense que mientras él crecía, podemos notar que él tenía un entorno que era un tanto adverso, porque en primer lugar, él era preadolescente. No se había criado en su casa, se había criado fuera de su familia, se había criado en el templo de Dios. Ya era algo distinta la situación que estaba viviendo él. Pero otra cosa importante es que el entorno en el cual él estaba siendo criado, ese entorno estaba corrupto, porque los hijos de Elí eran perversos, eran corruptos. Entonces ellos menospreciaban el privilegio de servir a Dios y en ese entorno se cría y crece Samuel. Pero fíjense que a pesar de todo eso, a pesar de ese entorno, a pesar de esas situaciones difíciles, Samuel se consagra a Dios. Fíjense lo importante de esto, hermanos amados. Consagrarse a Dios independiente de la circunstancia en que estamos viviendo. Independiente del entorno en que estemos desarrollando nuestra vida. Quizás usted, quizás yo también, hemos pasado entornos difíciles en nuestra vida. Y quizás hoy está pasando un entorno difícil. Hoy está viviendo tormentas en su vida. Hoy está viviendo dificultades en su familia, en sus lugares de trabajo, en su vecindario. Quizás, hermano. Pero aún así, conságrese al Señor. Porque fíjense que a quien se consagra, Dios le habla. Dios le habló a Samuel. No le habló a los sacerdotes, no le habló a los hijos de Elí, le habló a Samuel, porque él se estaba consagrando. Entonces podemos entender que Dios le habla al que le está sirviendo. Ese es un detalle importante. Samuel estaba ministrando, Samuel estaba sirviendo y Samuel escucha la voz de Dios. Es decir, Dios le habla al que está sirviendo, al que está consagrándose. Gloria a Dios, aleluya. Dijimos que Samuel fue consagrado desde su nacimiento a Jehová. Y en 1 Samuel 1:27 nos dice, por este niño oraba, dice su madre, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Así fue la dedicación y la consagración desde niño de Samuel a Jehová, en el templo de Jehová. Y mientras él crecía, se iba haciendo acepto a Dios y también acepto al hombre. Fíjense la importancia. 1 Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros? Y eso lo podemos lograr consagrándonos al Señor, sirviendo al Señor, creciendo en el Señor. Lo podemos lograr, hermano.
podemos llegar a ser aceptos para Dios y también para con los hombres. Otro detalle que puedo observar y que debemos observar es que Samuel aprendió a conocer la voz de Dios, porque desde el principio, desde el inicio en que empezó Dios a llamarlo, Samuel no conoció la voz. De hecho, todas las veces que el Señor llamó a Samuel, este se levantó y fue donde el sacerdote Elí a decirle qué necesitaba, qué quieres. Y tantas veces ocurrió este mismo evento que el sacerdote Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. ¿Y qué hizo Elí? Lo instruyó, lo preparó. ¿Para qué? Para que la próxima vez que escuchara la voz de Dios, él pudiese decir: heme aquí, Señor, tu siervo escucha, tu siervo oye. Entonces este proceso de preparación a una persona específica se ha dado siempre en la Biblia. De hecho, usted se puede recordar, Moisés preparó y entrenó a Josué. Elías preparó y entrenó a Eliseo. Bernabé preparó a Pablo. Pablo preparó y entrenó a Timoteo. Y así sucesivamente. Hay muchos casos en que se ve esta preparación, este proceso de instrucción para poder servir al Señor. Y este proceso hoy día también es necesario en tu vida y en mi vida. Es necesario que estemos preparándonos en la palabra del Señor, para que no erremos, para que no nos equivoquemos en escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios habla de distintas maneras, no solo a través de la palabra, no solo a través de un profeta, también habla audiblemente a tu vida, también habla espiritualmente a tu espíritu. Hay muchas maneras en que el Señor habla. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice lo siguiente: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Fíjense que siempre el proceso de enseñanza tiene que seguir, de instrucción, ese proceso tiene que seguir en adelante. Y aquí Pablo está diciéndole: mira, tú aprendiste de mí, ahora enséñalo a los demás. Hermano, lo que pasa es que muchas veces, mucha gente está siendo mal preparada. ¿Por qué? Porque en YouTube, en las redes sociales, están escuchando un montón de personas que están hablando un montón de cosas, hermano. Y no están siendo bien preparadas para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso que hoy día se adolece de ese discernimiento de la voz de Dios. Se adolece hoy día porque la gente escucha cualquier cosa. Hermano, la palabra de Dios está a tu disposición. Hay que escuchar la instrucción de aquellos siervos que realmente nos van a servir y nos van a ayudar a escuchar y a entender mucho mejor y conocer la voz de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. No erremos, sino que caminemos siempre en el camino hacia el blanco que es Cristo Jesús. Aleluya. Otra característica que veo en Samuel es que él siempre fue íntimo con Dios. Fíjense que solo cuando se cultiva esa intimidad con Dios, podemos entender que Dios se manifiesta en la vida de alguien. Y Dios comienza a revelar cosas. Fíjense en 1 Samuel 3:11, dice que Jehová le reveló a Samuel y le reveló cosas que venían a Israel y al sacerdote Elías también. Fíjense, nos dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán los oídos, ambos oídos, dice. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Es que Dios le revela cosas, hermano, a sus íntimos. Si tú quieres que Dios se manifieste a ti, si tú quieres que Dios te revele cosas, esos misterios que están en su palabra, acércate a Dios. Pídele al Señor que despierte en tu corazón el deseo de experimentar al Dios sobrenatural. Ese deseo de experimentar lo que Dios tiene para ti. Ese deseo de ser íntimo con el Dios del cielo. Y te aseguro que Dios se va a manifestar sobrenaturalmente sobre tu vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Y una cuarta característica que veo en Samuel es que
toda su vida fue un hombre de oración. Samuel fue desde sus inicios hasta el fin de sus días un hombre de oración, hermanos. Y fíjense que siendo ya anciano, el pueblo de Israel lo rechaza como juez de Israel. Yo creo que a Samuel le dolió eso. Se sintió mal cuando fue rechazado por el pueblo de Israel. Y fíjense que el pueblo pide rey sobre ellos. Entonces, en 1 Samuel 8:6 nos dice: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Él se sintió mal. Él seguramente se sintió pasado también a llevar. Pero fíjense lo que hace un hombre de Dios. Fíjense lo que hace un hombre consagrado a Dios, un hombre íntimo de Dios. Oró a Jehová. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando estamos en problemas complicadísimos de rechazo? Cuando quizás en nuestro trabajo nos rechazan, cuando quizás en nuestro vecindario nos rechazan, cuando quizás nuestras amistades nos rechazan o quizás nuestra propia familia nos rechaza. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Nos vamos a conversar con ellos? ¿Nos vamos a discutir con ellos? ¿Nos vamos a plantearles nuestros puntos? ¿O nos vamos a la oración? Yo te aconsejo que vayas a la oración, así como lo hizo Samuel. Hay una solución: doblar rodillas e ir a la presencia del Dios del cielo en oración, en un clamor, en una petición a Dios del cielo, que Él es el Dios justo, Él es el juez justo que está a tu favor y que está a mi favor también. Incluso fíjense que después de que Samuel ungió a Saúl como rey sobre Israel, en desmedro de su autoridad como juez de Israel, aún así Samuel sigue orando por el pueblo y lo exhorta y le dice en 1 Samuel 12:17: ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová. Ahí siguió orando Samuel, lejos de dejar de orar, lejos de abandonar la oración. Él siguió orando, aunque lo rechazaron, aunque él tuvo que levantar y ungir un rey sobre Israel. Samuel siguió orando. Y fíjense que el verso 18 dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Hermano, aleluya, hermano y hermana, ¿quién es tu rey? Aleluya, qué tremenda pregunta es la que tenemos que hacernos. ¿Quién es nuestro rey? Yo te aconsejo que tu rey sea el Señor, el Rey del cielo. Yo te aconsejo que nunca hagas de un hombre un Dios. Yo te aconsejo que nunca te apartes del Dios verdadero, del Dios real, del único, grande y poderoso, sobrenatural, que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Porque esas señales, estas señales, lluvias, truenos, prodigios, milagros, seguirán a los que están con Jehová, a los que están, aleluya, en el Señor Jesucristo, a los que creen en Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Y aún más, aún siendo rechazado por el pueblo, Samuel les dice lo siguiente. En 1 Samuel 12:23 les dice: así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Aleluya, hermano, qué tremendo siervo de Dios. ¿Cómo actúa un siervo de Dios? ¿Cómo actúa un hombre consagrado, un hombre íntimo de Jehová? Dice que él ve como pecado contra Jehová, el no orar por el pueblo que se pierde. El no orar por el pueblo que ha hecho las maldades contra Jehová. Él lo ve como un pecado ante Dios. Él no puede dejar de orar por ese pueblo. Hermanos, hermanas, y tú y yo tampoco debemos dejar de orar por aquellos que se pierden,
por aquellos que necesitan venir a Cristo, por aquellos que necesitan salvación. No podemos dejar de orar, porque el Señor nos ha puesto acá para que nosotros seamos luz, para que seamos sal de este mundo que está perdido. Así como el pueblo de Israel haciendo maldades contra Jehová. Pero Samuel dice, no peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Aleluya. Era una costumbre de Samuel estar orando siempre hasta el fin de sus días, hermano. Hasta el fin lo acompañó esta costumbre de orar. Es digno de ser imitado por ti. Es digno de ser imitado por mí. Fíjense que Samuel tenía tan arraigada esta costumbre de orar que quedó escrito en la historia. Y el Salmo 99:6 nos muestra la importancia de un hombre de oración. Y dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Fíjense la importancia de esto, una lista pequeña. Y en esa lista se encuentra Samuel, porque dice que invocó el nombre de Jehová. Invocaban a Jehová y él les respondía. Es que, hermanos, ahí radica toda la diferencia. La diferencia entre un hombre y una mujer que oran. La diferencia entre un hombre y una mujer que se consagran al Dios del cielo. Es que ellos van a invocar al Dios del cielo y Él les responderá. Aleluya, bendito sea el Señor. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo que tú y yo somos la luz de este mundo. Entonces que nuestra lámpara nunca se apague. Dios te llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces nunca vuelvas a la oscuridad. Nunca vuelvas a esas tinieblas. Mantengámonos en la luz de Jehová, del Dios del cielo, porque dice que Jehová es el Padre de las luces. Mantengámonos en la luz de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Llevemos la luz del Evangelio a todos los que quieran escuchar. Y aún así, a los que nos quieran rechazar, también llevémosles el Evangelio. Entreguemos nuestro servicio al Dios del cielo, así como lo hizo Samuel. Aprendamos a conocer su voz. Seamos íntimos con Jehová. Seamos hijos e hijas de oración, así como lo era Samuel. Aleluya. Hermanos y hermanas, les dejo esta reflexión. Sean grandemente bendecidos. Y estemos como Samuel, atendiendo a la voz de Dios. Siendo hombres y mujeres de oración, consagrados e íntimos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.